La atención en los próximos días va a estar concentrada en la próxima visita que comenzará el viernes que entra del Papa Francisco, pero incluso antes de que llegue ya ha tenido un impacto porque en buena medida nos confronta ya la expectativa del mensaje que pueda traer al país con algunos de los problemas más relevantes que más importan y que más nos afectan, como la corrupción o la violencia. Y precisamente él ha ofrecido un viaje pastoral y traer un mensaje de paz, pero sigue existiendo la expectativa de qué esperan los que esperan que les hable y qué esperan que éste diga. La verdad es que desde todos lados esperan recibir un mensaje y eso puede hacer también que sea una visita en la que las expectativas incluso se sobredimensionen, porque todos están esperando, todos los sectores, desde todos los lados de la sociedad, un mensaje, una llamada a cada uno de ellos. ¿Qué podemos esperar? ¿De qué se va a tratar esta visita que comienza el pontífice el próximo viernes? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi tweet para que me pueda usted enviar los comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver algunos datos de contexto para venir a nuestro foro a tener nuestro análisis, nuestra discusión de todos los días. Los próximos días la agenda nacional se concentrará en la visita del Papa Francisco a México y en el impacto del mensaje que ofrezca al país sobre problemas que lo afectan, como la corrupción y la violencia. Ambos son temas que están entre las prioridades de un pontífice que se caracteriza por su carácter personal, pero con una fuerte conexión con los asuntos que afectan a los ciudadanos, como la inseguridad, la pobreza o la migración. Los lugares que visitará son emblemáticos de las problemáticas que preocupan al pontífice. Tales son la migración y la trata en las fronteras sur y norte de México, la violencia y el feminicidio en Ciudad Juárez y Ecatepec, el crimen organizado y el narco en Michoacán, y la discriminación hacia los indígenas en Chiapas. Pero el jerarca de la Iglesia también dejará un mensaje para la curia mexicana, que apunta a impulsarla para que se involucre más con las preocupaciones que afectan cotidianamente a los ciudadanos. ¿Qué esperar de la visita del Papa? ¿Quiénes serán los interlocutores de su visita? ¿Hablará a la clase política, como lo hizo en Estados Unidos, o a la jerarquía de la Iglesia? Declaraciones. 1. El embajador de México en el Vaticano, Mariano Palacios Alcocer, rechazó que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya pedido al Papa Francisco matizar o diluir sus planteamientos durante la próxima visita al país. Nunca en la mesa de discusión alguien ni siquiera pálidamente llegó a esbozar una cosa en ese sentido, puntualizó. Recordó que el Papa ha dicho que todos tenemos una parte de esta guerra global. Sostiene que vivimos una tercera guerra dispersa, pero México tiene también una vocación genuina por la paz y México está trabajando para abatir los índices de violencia. 2. Raúl Vera, obispo de Saltillo, manifestó que los lugares que visitará el Papa son emblemáticos, empezando por la Basílica de Guadalupe, el primero que quiso visitar. Francisco viene muy preocupado por la migración, por la necesidad de hermanarse frente a un modelo económico que impone la muerte y trata a los seres humanos como mercancía. 3. El gobierno mexicano adoptó el calificativo que el Papa Francisco dio sobre la situación del país, en el que señaló que México afronta su pedacito de guerra. Sin embargo, a través del embajador Mariano Palacios Alcocer, señaló que el Estado está comprometido en buscar la paz. 4. El Papa expresó: cuando ya falta muy poco para mi viaje a México, estoy contento, siento una gran alegría, siempre tuve un recuerdo especial en mi oración por todos los mexicanos, los llevo dentro de mi corazón y pisar esa bendita tierra. Excelsior Televisión. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y como acabamos de relatarle en el reportaje de introducción de contexto, pues sí, el próximo viernes comienza la visita del Papa. Casi toda la atención de la opinión pública mexicana está concentrada en esa visita. Incluso hará que algunas notas tan relevantes de esta semana como el próximo ajuste presupuestal o quizá incluso los cambios en el gabinete pasen de, digamos, un poco en segundo plan detrás de esta noticia que seguramente lo va a copar prácticamente todo. Y déjeme, antes de arrancar con la discusión de hoy, me da mucho gusto, hace rato que no estábamos juntos en un programa y hoy quizá como de regalo papal
está aquí Francisco C. Paco Sea. ¿Cómo estás, mi Paco, Pepe? un placer tenerte aquí, la verdad. Es un gusto platicar contigo, para venir a hacerte rabiar. Exactamente. Que es lo que me gusta. Bueno, pues no solo a mí, porque hoy va a tener que hacer rabiar a más personas, entre ellos a Iván Saldaña. Iván, ¿cómo estás? Un placer tenerte. Muchas gracias, igualmente, Paco. Iván cubre la fuente religiosa aquí en esta casa editorial, en Excelsior, compañero nuestro, y pues le ha tocado, bueno, no tantas como a Paco por una cuestión de edad, no le estamos diciendo ¿Qué pasó? a Paco, pero Luego. Oiga, ya se aventó 4 visitas papales, no vamos a sacar cuenta, pero nomás imagínense, Iván no se ha echado tantas, pero tiene ya experiencia evidentemente en esta fuente. Y me da mucho gusto que también nos acompañe hoy en esta mesa Helio Masferrer. Lo vamos a tener vía Skype y control remoto, porque su agenda en estos días del Papa está muy nutrida. Me da mucho gusto. Helio, especialista en asuntos religiosos. Helio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por poder acompañarte a ti, a Francisco, a Iván y a compartir con el público que nos está escuchando. Pues un placer tenerte, y si quieren vamos a abrir la discusión con Paco, si te parece, Iván y Helio. Y la pregunta que le vamos a hacer a Paco un poco es, parece que todos los sectores, desde la jerarquía católica, los políticos, los partidos, la sociedad, los padres de Ayotzinapa, desde todos lados están esperando recibir un mensaje. Yo no sé si esto pueda convertir o generar sobreexpectativas que vayan, digamos, al final a desinflar un poco la visita, porque evidentemente es difícil tener un mensaje para todos y cada uno, y sobre todo quién sabe cuáles son las expectativas de cada uno de ellos. Claro. A mí me parece que hay que poner una tabla rasa, ¿no? Y darse cuenta de que el mensaje de Francisco va a ser uno y lo que puede esperar la gente es otro. Y también dentro de esa gente que está esperando un mensaje, hay mucha gente que lo está esperando en lo político. La jerarquía católica, algunos que se quieren reconciliar por razones obvias con el propio Papa Francisco, porque no son de sus personas allegadas, ¿no? Que quieren escuchar su nombre, que quieren escuchar que están más cercanos a él de cuando estaban antes, por razones obvias, porque también en la Iglesia hay una política muy importante. Después, bueno, hemos también sabido por parte del propio vocero del Vaticano que, por ejemplo, los padres de los 43 estarán en primera fila en la catedral, pero difícilmente también podrá haber un mensaje para cada uno de los sectores de la sociedad. Yo creo que el Papa ha dejado muy claro qué es lo que viene a decir. Es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje en donde reconoce el sufrimiento que está teniendo este país, tanto dolor innecesario, como en su momento hubiera dicho violencia. Carlos Castillo Peraza, es una sociedad y una ciudad y un país con mucho dolor innecesario, y eso lo está reconociendo. Entonces, al hablar de un mensaje universal, es difícil que no pidas o que pretendas un mensaje particular si no tienes una intención política clara, ¿no? Y eso también, hay muchos que están aprovechando esta visita para eso. Eso es lo primero que yo podría decir. En segundo lugar, me parece que Francisco ha sido lo suficientemente inteligente de ser una persona tan sencilla. Yo creo que desde el momento... Yo me acuerdo perfecto de su primera frase, no sé si ustedes se acuerdan, primero cuando llega y sale, después de que se pronuncia su nombre, lo primero que dice es buenas tardes, es lo primero que dice. No quiere la capa de armiño roja, no quiere los zapatos rojos, y es un hombre que viene con otra idea. Al día siguiente se va a la Basílica de Santa María la Mayor en un Fiat y no quiere tanto aparato de seguridad, y es un hombre sencillo. Finalmente, cuando estás ante un hombre sencillo que tiene una claridad de ideas muy importante, tampoco le puedes estar pidiendo que llegue con un mensaje a cada uno de los sectores de la sociedad. Creo que, además de todo, fallaría, ¿no? O sea, en el momento en que quieres abarcar más, cuanto más abarcas, menos aprietas. Y yo creo que él ha dicho muy claro cuál es su mensaje. Hay violencia, hay corrupción, ¿no? Hay incompetencia, y estamos viviendo nuestra propia guerra chiquita, por así decirlo. Sí, parcial, como le decía, exacto. Entonces, exacto. Creo que es un mensaje... Pedacito de guerra, ¿no? Un pedacito de guerra. Yo creo que está englobando las grandes necesidades de este país: pobreza, marginación, violencia, y creo que ese mensaje nos tiene que acomodar a todos. Ahora, a mí me da un poco... es una mezcla entre risa e ingenuidad de algunas personas que con la mano derecha escriben columnas en contra del Papa y con la izquierda los he visto pedir boletos para estar en la catedral y para estar en el aeropuerto. O sea, eso me ha tocado verlo, ¿no? Y que escriben algunas columnas verdaderamente, y este señor, este viejo que viene con la túnica blanca, ¿qué viene?
Bueno, realmente yo nunca he escuchado Bueno, otra religión. esos no quieren mensaje. No, eso sí lo quieren, pero, a ver, no lo quieren, pero van a estar ahí presentes. Porque el Papa Francisco es un rockstar, ¿eh? O sea, y eso es una realidad. A lo mejor a ti no te gusta YouTube, pero quieres saludar a Bono. Eso a mí me queda perfectamente claro, y eso es parte de lo que estamos viviendo. Es la hipocresía y esa doble moral que tenemos siempre, incluso hasta con un jerarca católico. Iván, son hipótesis, pero de lo que tú conoces, de las fuentes que estás cubriendo, la iglesia y especialistas, clase política, ¿cuál crees que es el mensaje para cada uno de ellos? Sobre todo el tema de la corrupción, me parece que el tema es un tema fuerte el que trae. El propio Papa lo está llevando a cabo dentro de casa, en el Vaticano. Ha combatido mucho este tema, y pues sí, claramente es un mensaje para la clase política y sobre todo para la mexicana en este contexto de la visita, ¿no? Sin embargo, pues también hay que ver, es una visita que se esperaba, quizá la noticia del año en este sexenio, porque pues habremos de recordar que a los 3 días, cuando fue la ceremonia del inicio del pontificado de Francisco, pues el presidente luego también le dejó la invitación abierta, ¿no? La invitación abierta. El próximo 13 de marzo cumple 3 años de iniciar su pontificado. Y bueno, sobre todo, pues sí es un mensaje muy claro el que trae, ya lo decía Paco, este ejercicio que hizo apenas la agencia Notimex, me parece un ejercicio periodístico muy interesante, de Andrés Beltramo, el corresponsal en el Vaticano, y pues dejó claros estos mensajes, y para mí también sí es como un adelanto de lo que vamos a escuchar en estos próximos días. Helio, como especialista, ¿cuál crees que es el mensaje y a quién le va a hablar? Creo que la estrategia de Bergoglio en eso él es muy jesuita. Ajá. Él va a hablar a la conciencia de cada uno del que lo escuche. La Compañía de Jesús hace énfasis en el papel de la libertad, en el papel del libre albedrío, de la elección, y entonces lo que va a hacer es centrarse en mostrar los problemas que hay en la sociedad. Se ha adelantado, el golpe avisa, como se dice en términos populares, corrupción, bueno, y además inseguridad, mafias, trata de personas, etcétera, ¿no? Condiciones de trabajo. Él todos los días dice algo, ¿no? Y por lo menos quienes lo estudiamos con cuidado el campo religioso, leemos con mucho interés sus discursos, y cuando comenzó aquí la discusión, bueno, ¿qué iba a decir? No, pues tú lo trajiste, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe lo que dice. El problema es que una cosa es que lo diga en Roma y entonces salen las secciones internacionales de los medios, y otra cosa es que venga aquí y va a salir en la sección presidencia, en la sección nacional de los estados, etcétera, ¿no? A ver si te estoy entendiendo. La estrategia que estarías diciendo que sigue el Papa como buen jesuita es un poco la de confrontarnos con nuestros propios problemas. Así es. Los jesuitas te van a decir, no hay mejor, cuando tú le dices, dígame padre, ¿qué hacer? Y entonces te va a decir, no hay mejor respuesta que una buena pregunta. Entonces viene a plantearnos las preguntas. Lo mismo hizo con el sínodo de la familia. Los conservadores dijeron, no va a cambiar nada. Y el otro dijo, bueno, vamos con los hijos de los divorciados, su padre no puede comulgar, ¿qué hacemos con los hijos de las familias de personas del mismo sexo también, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, no es que yo esté a favor de esto, sino que ¿cómo me vas a atorarle al problema? Y entonces tú presidente, tú gobernador, tú diputado, senador, ministro de la Corte, ciudadano, tienes que ver cómo le haces al asunto, ¿no? Y además no te hagas, no puedes recibir sobrecitos, no puedes recibir propinas, etcétera, porque esas son formas de corrupción, ¿no? Entonces, a ver, no le eches la culpa al otro, sino a ver tú cómo es que le entras al asunto y cada quien desde su lugar le echa el hombro, ¿no? A ver, si sigo tu ejercicio, entonces las preguntas, Paco, serían, ¿cómo hacemos para evitar otra crisis de derechos humanos sobre desaparecidos? ¿Cómo hacemos para evitar escándalos de corrupción como la Casa Blanca? ¿Cómo hacemos para evitar
pues problemas como los que la trata en el caso de los migrantes. ¿Tú coincides con que eso va a ser? Lo que pasa es que yo Así, creo que así ya, de confrontativo. mi querido Pepe Buendía, que lo conocemos muy bien y queremos mucho, ya le está dando poderes sobrenaturales al Papa. No, yo Porque, estoy diciendo lo que dice Helio. Lo que dice Helio es va a plantear preguntas. ¿Tú crees que va a plantear preguntas de esa magnitud? Yo nada más la pregunta que hago es que si las preguntas que va a plantear el Papa, que finalmente son preguntas muy válidas, no nos las hemos planteado antes, porque venga o no venga Francisco, no las vamos a responder, y si las respondemos... Claro, pero no es lo mismo que las planteemos tú o yo a que las plantee el Papa, eso está pero bien si claro. aunque la plantee el Papa, aunque yo creo que Cristo venga y nos la plantee también, si la respondemos, entonces sí, yo, de verdad, O sea, tú sería no la dudas de la Basílica pregunta. de San Francisco, ya no la de San Pedro. O sea, lo que está dudando, Helio, te das cuenta, no es de la pregunta, sino de la respuesta. Pero bueno, entonces, de alguna manera, el que la Virgen le habla, que no escucha, etcétera, ese es el que queda pegado en el golpe. Entonces, ahí es donde el problema que había con los papas anteriores es que venían y te decían, hijo mío, qué bien que anda la cosa, te daba palmaditos en la espalda, etcétera. Aquí trajeron a un personaje, también es un papa, pero tiene otra película, lo han traído para sacar a la Iglesia Católica del problema en que está. Entonces, el Papa sabe perfectamente que con el clero, con los obispos no le alcanza, que tiene que movilizar a los laicos. Pero en este país los laicos son el 70%, lo que fuere, el 80, el 90, el que te guste, por ciento de los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, tú, ciudadano, le va a decir al Papa, mire, tengo todos estos problemas, y el Papa te va a decir, ¿y usted qué va a hacer para solucionar esos problemas? Y eso se lo va a decir a cada quien al nivel que le corresponda, y ahí es donde mucha gente que dice que no, aquí no pasa nada, el que se mueve no sale en la foto, todo está tranquilo, estamos mejorando, etcétera, va a tener que enfrentarse con la cruda realidad de su propia ciudadanía, que le dice hasta acá, y además un hombre con el prestigio espiritual, etcétera, el vicario de Cristo, como en algunos momentos se lo planteaba, que le dice, mira, no te hagas guaje, ¿no? Paco, nos quedamos con los lugares a donde va a ir. Tú vas a ir a Michoacán. Yo voy a Morelia. Y la verdad es que nadie duda ya de que se trata de lugares emblemáticos. Sí. Ciudad Juárez, Chiapas, Michoacán, etcétera. Mira, yo estoy de acuerdo. O sea, es una visita bien planeada y estoy además muy de acuerdo con lo que está diciendo él en su momento, que es finalmente el mover las conciencias, porque no está bastando lo que se está haciendo en nuestro país para que la sociedad civil despierte, despegue. Me queda claro también que es una visita arriesgada desde todos los sentidos, ¿no? Porque en este país ya no necesita ser papa para necesitar una camioneta blindada, ¿no? O sea, ya cualquier persona, cualquier periodista, en la condición actual, el estado de cosas que tenemos, verdaderamente la seguridad es uno de los problemas fundamentales. Pero yo también lo que me preguntaba ante lo que decía Helio es si hemos de verdad visto tanta sangre de los mexicanos derramada, si hemos visto tanto dolor innecesario, si hemos visto tanta violencia, si hemos visto crecer también la violencia dentro de las casas, ¿basta la presencia del Papa Francisco para que pueda haber algún tipo de cambio? ¿O nosotros mismos, con la respuesta a esas mismas preguntas que tenemos que dar nosotros, estamos sobredimensionando la visita? Yo no espero nada de más que buenos discursos, bueno, más que un rockstar. Esperarías que moviera todavía más las conciencias. Pero, de verdad, o sea, yo me pregunto cómo. En un país en donde has visto tanto sufrimiento, ¿va a venir alguien de verdad? O sea, si lo mueve, es impresionante. Yo me acuerdo perfectamente, y yo creo que él lo debe de recordar, que Benedicto XVI fue un papa antes de venir a México y otro después. Yo me acuerdo perfectamente en la residencia de las monjas del Miraflores, allá en León, en La Puerta, cuando Benedicto XVI se convirtió en un papa carismático que nunca fue. O sea, en México se convirtió en otra persona. En México sus discursos fueron encendidos. En México verdaderamente era un papa inspirador. O sea, cuando estaba allá afuera, cuando empezó a convivir con la gente, cuando empezó a sonreír por primera vez, yo creo que en su vida, entonces dije, caray, hay papa. Me sorprendió muchísimo. ¿Qué cambio puede haber en el Papa Francisco cuando venga a México? Solamente el cariño de la gente y que lo sabemos. Además, el recibimiento que se le da aquí lo vamos a poder pues corroborar. Pero de verdad, ¿será suficiente
suficiente su carisma, su sencillez, su autenticidad, su mensaje de paz, su mensaje de humildad para mover esas conciencias? Que no fue suficiente la violencia y el dolor que hemos tenido en tantos años, porque además de todo seguimos pasmados, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Iván? Pues mover conciencias, ¿puede mover la conciencia, por ejemplo, de la alta jerarquía católica, de la clase política? Yo creo que... ¿Dónde crees que se vaya a mover? Sí, yo creo que básicamente, pues sí les va a dar si lo decimos así, un poco de un regaño a la jerarquía católica, pero mover conciencias como tal no creo que sea como un cambio profundo. Va a ir a lugares estratégicos, lugares donde habían estado ignorados, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas, una diócesis de la cual se decía que era una diócesis olvidada, una diócesis, por así decirlo, el patito feo de las diócesis, ¿no? Porque estuvo Samuel Ruiz, fue un tema muy delicado. Va a ir ahí y pues bueno, de alguna manera va a acercar, va a tratar van a llegar muchas comunidades indígenas, van a llegar también, no solo de México, no solo las comunidades indígenas, sino también de Guatemala, van a invitar a gente del Salvador, van a estar ahí. Sí va a dar un mensaje más de esperanza, no va a quedar de otra, es lo que yo considero, no va a quedar de otra porque no va a recibir a grupos, hasta el momento no se ha determinado que tenga una agenda privada de recibir a grupos pues vapuleados, grupos vulnerables, grupos víctimas de la violencia, los padres de Ayotzinapa, bien decía Paco, van a estar en primera fila, sí, pero no va a tener un encuentro como ellos lo esperan, ya lo confirmó recientemente también el vocero Federico Lombardi, que pues definitivamente pues no, hasta el momento no se tenía planteado. No creo que sea un mensaje que mueva o que llegue más definitivamente a altas jerarquías, quizá para la mayoría de la feligresía, los devotos, sí va a ser un mensaje que se necesita como de aliento. Ahora voy contigo, Helio. En todos los casos, este Papa es un Papa que a las jerarquías de todos los países, incluso a la propia Curia Romana, lo que le ha pedido es bajarse más a la tierra y meterse en los problemas. ¿Ese es el mensaje? ¿Crees que logre penetrar dentro de la jerarquía católica, que además está en vísperas de vivir una transformación por el cambio ahí de Norberto, ¿no? El próximo año. Bueno, tampoco el Papa hace trasplantes de cerebro, ¿no? No, está claro. En definitiva, estoy de acuerdo que no se puede exagerar, pero él tiene una estrategia. Bueno, a los obispos mexicanos le va a dar un jalón de orejas, esta es mi opinión, porque además los obispos, por ejemplo, en Estados Unidos hay un obispo por cada 300.000 católicos. En México hay un obispo por cada 950.000 católicos, promedio hablando, ¿no? Wow, entonces, y ahí es donde Bergoglio da el ejemplo. Él no anda en camioneta blindada. Todos los vehículos que va a usar no tienen blindaje, ¿sí? Y ha criticado a los obispos que andan con vidrios polarizados, etcétera. Él en Buenos Aires era un hombre que se subía al metro, andaba en microbús, no tenía carro particular, hablaba con la gente, cualquiera podía decirle, criticarlo, lo que fuere, ahí agarrarlo en el metro y decirle las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que quiere es una jerarquía, también va a hablar con los curas, las monjas, etcétera, en Morelia, una jerarquía que esté en la tierra y no que porque llegó a obispo ya se siente magnate y ya perdió piso. Este es el problema, que lo que él quiere es que todo el mundo toque el piso y vea qué hace. Y a la clase política, el problema que tenemos es que la clase política vive en su burbuja, rodeada de un grupo de gente que le pasan unos controles de lectura, como quien dice, unos recortes de periódicos, ni siquiera leen los periódicos, leen lo que los otros, esta burbuja que tienen, quieren que le sepan, que se entere, etcétera. Entonces, en realidad lo que apunta Bergoglio es a construir nuevos consensos en la sociedad, pero que sean generados por la propia sociedad, de tal manera de obligar a los hombres del poder, sean curas, políticos, lo que fuere, a que vean cuáles son los problemas de la gente, cuáles son sus requerimientos y crear un consenso social que aporte al cambio. Esa es su estrategia, al cambio en la iglesia, en la jerarquía, etcétera.
plantear problemas y que los que deben de escuchar, escuchen. Por supuesto, nadie puede descartar las sorpresas que se puedan producir durante la visita del Papa, característico en otras giras que él ya ha dado, ya ha tenido en distintas partes del mundo. No es difícil a lo mejor imaginar a él aquella visita o la que hará en la Ciudad Juárez, yéndose hacia el muro, Paco, y a lo mejor extendiendo la mano o tocando la mano de algún migrante del otro lado. Cuidado, porque tiene muy malos modos de la patrulla fronteriza. Eso está claro, y que no dejará de haber algunas inseguridades y riesgos tampoco, pero es importante el simbolismo con el que está recargando toda su visita y las sedes que ha escogido. Me quedé con Helio y luego les voy a preguntar lo mismo a cada uno de ustedes. Helio, ahí estás. Tenías un par de asuntos que querías agregar, ¿verdad? Sí. Mira, hace 50 años, o 60 años, 40 años, Samuel Ruiz convocó a una reunión con motivo de los 400 años de la muerte de Fray Bartolomé de las Casas, donde se plantearon toda la teoría de la teología india, etcétera, que no le gustó a algunos obispos, etcétera. Lo que va a hacer, si te fijas, Bergoglio va a orar con la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, y en la tumba de Samuel Ruiz, lo cual es una reafirmación de los planteos de Samuel Ruiz, pero además este año se cumplen los 450 años del fallecimiento de Fray Bartolomé de las Casas. Así es. Y se va a realizar, paralelo a la presencia del Papa, un encuentro de los movimientos sociales y populares, que ya hubo uno en el Vaticano, otro en Bolivia, y entiendo que se va a hacer otro aquí. Y en el caso de San Cristóbal de las Casas hay un boicot concreto de la población coleta o mestiza, porque están enojados porque el Papa le da prioridad a los indígenas. O sea que en el caso de San Cristóbal va a ser un evento netamente indígena y que va a reafirmar a los diáconos permanentes casados que proponía Samuel Ruiz, los indígenas del movimiento del pueblo creyente, que son las abejas, etcétera, van junto con, muy probablemente, los sectores vinculados al EZLN, que van a ir sin máscara, según los datos que me han llegado. Ah, sí, hasta Marcos va a ir sin máscara. No sé si Marcos, pero van a ir la gente de la sexta campaña, como se llaman, van a ir y van a llenar, y va a ser una demostración de fuerza de los indígenas ante esta retirada de los coletos. Entonces, creo que va a ser muy importante en todas las posiciones de inculturación del Evangelio que plantea la Iglesia Católica, y que por otro lado es un acuerdo del Concilio Vaticano II de dar la palabra de Dios en los términos de la cultura de cada pueblo. ¿Tú te refieres a Chiapas? Paco va a Michoacán. ¿Qué esperas en Michoacán? Ahí hay un acto importante en un estadio. Mira, hay un acto importante en un estadio, tiene que ver, las concentraciones masivas siempre salen muy bien para los jerarcas católicos, y me parece que también es un lugar muy delicado de la República Mexicana, sobre todo por la violencia. Narco, crimen organizado. Que no ha acabado, ¿no? Yo creo que es un asunto que tenemos pendiente, y sobre todo también por la organización de la sociedad civil para protegerse a sí mismos, las autodefensas. En todo esto, a mí no me queda duda de que todos los actos que vaya el Papa le van a salir bien. A mí lo que verdaderamente me preocupa son los lugares en particular. O sea, de verdad, un jerarca de este nivel que está dando este mensaje, que como lo estábamos platicando fuera del corte, es ya una figura política a nivel mundial, con un peso específico muy importante, que desde el punto de vista de muchos podría cambiar también las conciencias de tantos. Es necesario que se arriesgue tanto en función de esa, pues bueno, de esa sencillez que tiene, que no lo dudo. O sea, eso ha dado muestras sin duda clarísimas, pero de verdad es necesario que se arriesgue tanto. O sea, no, en México no es broma. O sea, ha ido a África, pero no ha venido a México. África, o sea, pero más al centro de África, no cualquier cosa, de las zonas donde ha habido, ¿no?, cerca de los conflictos. Y hay un lugar donde me preocupa especialmente, Ecatepec,
un lugar donde el problema de los feminicidios, no, casi simbólico, es elevadísimo. Y que están pidiendo también, en el marco de lo que tú estás diciendo, que los habitantes precisamente de Ecatepec están pidiendo que el Papa reconozca las condiciones de violencia y de feminicidios que se están viviendo, ¿no? Así es. Sí, evidentemente, y no creo que, pues, del tema no creo que, como dicen, se pueda tapar el sol con un dedo, ¿no? Ecatepec es un punto importante y sobre todo que se va a encontrar ahí con las multitudes, más de 300,000 personas, es pues un tema, sí se va a esperar obviamente un mensaje, yo creo que sí se va a esperar un mensaje al respecto, pero pues también el Papa habla sobre temas un poco más a raíz de lo que, o sea, no se dirige precisamente sobre el tema de los feminicidios, yo creo que va a ser un poco más general. El tema también en Chihuahua, la verdad es que va a ser muy interesante el punto, va a visitar también el Cerezo número 3, va a algunos prisioneros, también del otro lado, por ejemplo, en la misa va a ser bastante interesante porque van a haber por lo menos 2,000 personas del otro lado del río Bravo que van a estar viendo al Papa cuando se acerque a la malla y vaya a orar, ¿no? Ese también vaya a orar y a lo mejor vaya a pasar la mano en medio de la frontera del muro. Que tengan cuidado porque no se los va a llevar la migra los que están del otro lado, ¿eh? Sí, bueno, con estos son las épocas conservadoras en Estados Unidos. Voy contigo, Helio, y estoy prácticamente cerrando. Sí. ¿Qué es lo que crees que deje en definitiva esta visita? Bueno, en Morelia va a tener una reunión con los religiosos, las monjas, los curas, los seminaristas, y ahí sí va a estar fuerte también. Yo creo que, bueno, ¿qué va a dejar la visita? Lo que viene Bergoglio es a defender, a impulsar el proyecto pastoral que él tiene, que no necesariamente es compartido por la Iglesia, por la jerarquía de la Iglesia Católica Mexicana. Se viene a defender su proyecto pastoral, a impulsarlo, y creo que estoy totalmente convencido que va a haber sectores importantes, tanto del clero, de los obispos, de las religiosas, de los religiosos y los laicos, que se van a unir al proyecto de Bergoglio, que van a obligar a los sectores muy cómodos, que están sentaditos en su silla principesca, a moverse, a echar a andar, a trabajar. Pues vamos a ver qué tantas cosas se mueven, pero parece que sí, que lo que es seguro es que algo se moverá. Muchas gracias, Helio Masferrer, especialista en asuntos de la religión, sociólogo de la religión y autor de un libro sobre la Virgen de Guadalupe que le recomendamos, excelente, ya lo andaba aquí editorializando Paco. Muchas gracias, Helio, por haber estado con nosotros. Y muchas gracias, Paco Sea, por habernos acompañado. Un placer, de verdad. Por supuesto. Iván Saldaña, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres y sobre todo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.